¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tantos avances sucediéndose en el campo de la inteligencia artificial, no los hemos visto aplicados a los videojuegos actuales de forma sistemática? Es una pregunta larga, así que quédate hasta el final para conocer la respuesta. Empecemos con un poco de contexto. Hoy en día contamos con IAs capaces de crear códigos de programación, conversar e incluso generar medios e imágenes desde cero o no. Además, las potentes tarjetas gráficas ofrecen un apartado visual hiperrealista con efectos increíbles y físicas avanzadas para los videojuegos. Sin embargo, pareciera que ambos avances no acaban de fusionarse. ¿Por qué no son los NPC más inteligentes? Bueno, el uso de la IA en los videojuegos se remonta, con opiniones divididas, a la década de los 50 aproximadamente, con la aparición del Nimrod, una computadora gigantesca diseñada únicamente para jugar el videojuego Nim, donde el humano podía competir contra una inteligencia artificial en un reto más o menos sencillo. En los años 70 también apareció el famoso videojuego Pong, donde una inteligencia artificial podía controlar una de las paletas para responder a los movimientos del jugador. Ya en la época de los 80 apareció el clásico Pac-Man, que fue toda una revolución en el mundo de la inteligencia artificial por el uso de patrones de personalidad en sus NPC, otorgando una propia a cada fantasma del juego. Incluso Inky, el azul, intentaría adivinar los movimientos de Pac-Man mediante el uso de cálculos para planificar el camino más corto e intentar adelantarse. Si a eso sumamos además los modos de los fantasmas, el modo persecución, dispersión o asustados, pues resultaban unas mecánicas mucho más complejas de lo que se había visto hasta el momento, pero llegó la década de los 90 y no era suficiente. La aparición de videojuegos en tiempo real como StarCraft haría que muy pronto las viejas IA pasaran de moda y que las nuevas fueran capaces de reaccionar de forma realista a las estrategias del jugador e incluso seguir las suyas propias. Para esto se basaban, y lo digo entre comillas porque aún se usan, en algoritmos un poco más complejos, en concreto las FSM o máquinas de estado finito, que podían resolver laberintos, calcular caminos y actuar en consecuencia, pero podían entrar en estados de repetición, y es aquí donde entraron los árboles de búsqueda de Monte Carlo, o MCST por sus siglas en inglés, que analizaban todos los posibles movimientos y luego aplicaban una gestión de factibilidad. Todo esto, por supuesto, dicho a muy grandes rasgos. Aquellos se aplicaron además a videojuegos 3D, como el clásico Doom y Wolfenstein 3D. Posteriormente, estas IA más trabajadas evolucionaron y en un sentido más limitado se aplicaron a la generación de terrenos, enemigos, clima, como por ejemplo en nuestro querido Minecraft, desarrollando un conjunto de situaciones magníficas que alcanzan nuestra época actual. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué no se usan las IA más avanzadas? ¿Por qué seguimos usando esta clase de algoritmos? Primeramente, el desarrollo de una IA tan avanzada como las que conocemos actualmente no es para ni mucho menos sencillo, por lo cual sería muy poco viable para videojuegos con presupuestos limitados y además podría retardar infinitamente los lanzamientos. Por otra parte, existen diferencias entre las IA científicas y las IA de videojuegos. Las primeras están diseñadas para un propósito en el mundo real, sujetas a implicaciones morales y a comportamientos impredecibles, mientras que la segunda no tiene repercusión más allá del videojuego y en su aspecto más importante se comportan en un gran porcentaje de manera predecible. Sí, esto es importante, ya que para el desarrollo de la mayoría de videojuegos actuales es necesario controlar lo que sucede, si no pasarían cosas inesperadas. Los enemigos podrían volverse demasiado fuertes o dejar de interesarse por perseguir al jugador, o incluso quizás podrían llegar a ayudar. Todo esto podría romper las mecánicas originales y en el peor de los casos echar a perder el videojuego. Ahora bien, ¿es posible que se usen en el futuro? Bueno, yo considero que sí, pero aún no tenemos claro de qué forma. Aunque sabemos que cuando se pueda, veremos cambios inimaginables en la jugabilidad actual. Así que esto es todo por hoy. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Suscríbete y déjame un like si te gustó el video y nos vemos pronto con un poquito más de cultura gamer.